Jordi Serrano es historiador, es el rector de la Universidad Progresista de Estío y ha escrito una carta a un republicano español, una extensa carta. Uno piensa que las cartas de amor tienen que ser más breves. Jordi, gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias. Jordi, ¿por qué los federalistas españoles no han confraternizado con los republicanos catalanes? Bueno, es complejo, ¿no? Yo creo es que la pérdida de memoria histórica no afecta solo a cosas de la guerra civil o incluso de la república, sino que afecta a conceptos básicos como este del federalismo, ¿no? Y al final hay quien piensa que se puede ser federalista y monárquico, por ejemplo, ¿no? Y esto llega a unas confusiones impresionantes e incluso los federalistas no saben que el federalismo es una cosa básicamente republicana. Si fuéramos a las raíces de Pi Margall y toda esta gente, seguramente encontraríamos alguna parte de solución, ¿no? Aquella gente eran muy avanzados. ¿Ha influenciado algo que eso que llamamos el deep state, el estado profundo, es decir, los jueces, la monarquía, los medios, que además están todos aquí en Madrid, han conspirado contra Cataluña desde la referencia de que la unidad de España era más importante? Bueno, yo creo que la virtualidad del lío catalán, para decirlo de alguna forma, es que ha puesto el foco en el deep state. Existía, digamos, ¿no? Existía un monstruo, pero no hacía falta que actuara, porque con la teoría del millón de muertos de Alba Rico, pues ya la gente sabía lo que tenía que votar, ¿no? Y hay un momento en que esto se rompe. Yo creo que se rompe como el 15M, es decir, yo en el libro intento explicar que son dos fenómenos parecidos, que es dos generaciones que irrumpen, o una y media, depende de cómo uno se lo mire, y que son las generaciones que ya no tienen miedo, porque son la gente que no han tenido experiencia personal del franquismo, mejor era un crío, o sea, de 60 para abajo nadie tiene experiencia personal del franquismo, no tienen miedo y exploran límites, ¿no? El 15M es una manera de explorar límites, Podemos una manera de explorar límites y, digamos, todo el lío catalán es una manera de explorar límites y se han encontrado. Yo creo que influye mucho que no hubiera violencia de ETA, creo que eso permitió también el 15, porque cuando hay violencia se clausuran las posibilidades. Sin embargo, tengo la sensación, Jordi, de que hay mucha más gente en España a la que le ha molestado el proceso independentista que el proceso independentista vasco con 900 muertos. Bueno, esto es lo que a mí me sorprende. Yo en el libro también lo explico. Al final, digamos, en Cataluña ha habido el atentado más bestia de ETA de toda su historia, Hipercor, ¿no? Hipercor. Y de la lista de atentados bestias que ha habido en España, una parte muy importante han sido Cataluña, y Cataluña ha sido golpeada por el terrorismo como la tercera zona en España, ¿no? Y siempre se ha sido muy leal en el proyecto democrático español, y las manifestaciones de repulsa han sido brutales, Miguel Ángel Blanco, Ernest Lluch, bueno, Hipercor, etc., ¿no? Y cuando esto se acaba, aquella frase famosa de que sin armas encima de la mesa se puede hablar de todo, pues surge, digamos, las reivindicaciones que estaban aletargadas, ¿no? Y entonces se ve que no se puede negociar nada, ¿no? Y esto cabrea mucho a la gente, y la gente que no ha tenido experiencia del franquismo irrumpe. Pero fíjate que esto empieza efectivamente, digamos, cuando se acaba ETA, el 2010, hay la primera gran manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la gente no se acuerda, es una sentencia contra José Montilla, nacido en Iznájar, Córdoba, presidente de la Generalitat, contra el proyecto socialista, contra el proyecto federalista, contra el PSOE. Y de allí venimos, digamos. Claro, pero de alguna manera ha permeado algo que también se ve en el fútbol, ¿no? Como que hay más simpatía por los equipos vascos que por el Barça. No sé si es porque Cataluña ha articulado más su condición de nación, ¿no? Es un Estado, tiene una lengua que realmente es pujante, hay revistas, hay producción incluso científica, y eso asusta más y por tanto genera como más distancia, o es que a lo mejor las élites catalanas no han hecho mucho por confraternizar con el resto del Estado. No sé, es difícil de decir, ¿no? Pero yo encuentro un poco injusto, digamos, o extraño, ¿no? De que una gente que no ha matado una mosca, que no ha quemado una papelera, que se manifiesta durante tantos años, no haya una mínima respuesta. Es decir, Suárez vio 1 millón de personas en Paseo de Gracia el 11 de septiembre del 77,
y al cabo de 20 días recibe el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, que ahora todo el mundo se atribuye a la Volta, pero él era el hombre de las colectivizaciones de empresas por parte del gobierno de Cataluña, y al cabo de 2 meses vuelve el presidente y empieza un proceso constituyente de Estatut de Cataluña, todo esto antes de la aprobación de la Constitución, y 30 años, bueno, digamos, Parlamento de Cataluña, elecciones autonómicas, etcétera, y 30 años de tranquilidad institucional, ¿no? Hay, desde el 2010 al 2017, unas manifestaciones impresionantes. O sea, yo he estado en todas las grandes, ¿no? Las contra la guerra de Irak, etcétera, y son manifestaciones brutales, y no hay ninguna respuesta. Y el 2017 se monta un pollo impresionante y parece que se descubre que hay un problema. Hombre, desde el 2010 parecía claro que había un problema, ¿no? Felipe González escribe un famoso artículo en El País diciendo: bueno, sí, es un problema la sentencia, pero esto no tendrá ninguna consecuencia. Hombre, del 13% al 50% de independentistas, o el 48%. Es que el corazón de tu libro, y por eso esa carta, ¿no?, a un republicano español, expresa cierta sorpresa. Es como si agitases los hombros de los republicanos españoles y les dijeras: ¿qué hacéis que no hacéis nada? Bueno, porque yo pienso que tú, si estuvieras el 1 de octubre, habrías estado en una mesa electoral, clarísimamente, y habrías estado como yo, que no pertenezco a ningún partido ni nada, ¿no? Porque llega un momento en que la idea de que no te hacen caso, no hay respuesta y estate callado, pues esto no funciona, ¿no? Y yo creo que no se ha leído correctamente lo que ha pasado en Cataluña. Es más, se ha leído muy mal. Es decir, el fin del Pujol, y de una forma mucho peor de la que nos imaginamos los que habíamos luchado siempre contra Pujol y el pujolismo, digamos. Yo, digamos, tengo muchas medallas en este sentido, no soy nacionalista, siempre he sido contrario, etc. Significa el inicio de otra cosa, porque esta gente no eran republicanos. Para Pujol y su gente, lo peor era la república. Y no tengo tiempo de explicarlo, pero es así. Y de este fin de ciclo, que también tiene que ver con relevo generacional, empezamos otra cosa, que ya veremos dónde acaba, ¿no? Dices en el libro que te hiciste independentista por cansancio, ¿no? Y hay una frase que me ha sorprendido, y es cuando planteas que hay más gente que votaría independentismo que gente que es independentista. Claro, porque, a ver, Miquel Caminal es el gran teórico del federalismo. Y cómo le atacaron por plantear esa condición asimétrica. Claro, pero... Y llega Entre ellos, perdona, Ramón Cotarelo, que hoy está en posiciones radicalmente diferentes. Sí, otra cosa. Pero para mí Miquel Caminal es un gran referente, ¿no? Como Josep Fontana, el gran historiador marxista catalán, ¿no? Y él tiene como un artículo póstumo, un poco antes de morir, que el título es Del federalismo utópico al independentismo científico. Gran sentido del humor. Y, hombre, es una persona que lo que plantea es, hombre, si el federalismo no tiene ninguna vía, y la sentencia del Constitucional rompe con cualquier intento de acercarse a un mínimo federalismo, es razonable explorar otras vías, ¿no? Yo creo que la gente que quería la ruptura en la transición tendría que ser muy favorable a lo que ha pasado en Cataluña. Claro, ahí eso nos genera algunos dilemas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que, claro, la ruptura de un país casi que agota cualquier otra consideración política, y no es tan sencillo entender cómo puede traer la República Cataluña algún tipo de bien a España si España se rompe, porque esa sensación de ruptura de alguna manera impediría construir una mayoría que apostase por esa salida republicana. Yo en el libro intento hacer de historiador de lo que haría un historiador dentro de 30 años. Y yo tampoco no hago de pitonizo de explicar lo que me parece que pasará. Yo constato algunas cosas, ¿no? Pero, a ver, hay que desacralizar algunas cosas. Y es, si Cataluña se independiza, no se va a ningún sitio. Estará en el mismo sitio. O sea, las últimas independencias son Cuba y Filipinas. Bueno, hay otras en África, pero, digamos, las importantes, Cuba y Filipinas.
estaban muy lejos. Cataluña estará 600, Barcelona a 600 kilómetros de Madrid, se independiza o no. Y hay aquí como unos elementos emocionales. Eso lo planteaba Azaña, ¿no? Van a seguir ahí, Sí, pues claro. nos llevaremos bien. Claro, y tampoco habría para tanto. No estamos discutiendo quién ama a quién, ¿no? Sino cómo se organiza una relación. Y desde el federalismo se podría organizar una federación que funcionara. Es decir, yo creo que ayudaría mucho si en el resto de España se dijera, por ejemplo, ¿no? Hombre, si os vais, intentaremos que la Unión Europea al día siguiente os acepte. Es decir, nadie en Cataluña piensa poner fronteras, nadie, ¿no? O se dice a veces, hombre, esto rompe familias en Cataluña y tal. Mira, la gente independentista catalana que no sepa convivir con uno que piense pertenecer a España, o al revés, uno que quiere continuar perteneciendo a España, y no sepa convivir con un independentista, lo que tiene que hacer es ir al psiquiatra. Lo que pasa es que los temas nacionales, como los temas religiosos, son muy de psiquiatra, ¿no? Y por eso generan este tipo de problemas. Vinculado a esto, hay algo que tú también repites en el libro, y tiene que ver con que el independentismo tiene como una condición necesaria la irreformabilidad de España. Como España es irreformable, hay que optar por el independentismo, porque si España fuera reformable intentaríamos otras cosas, pero como no lo es... No, yo no lo digo esto, en ningún momento en el libro lo digo. Yo creo que todos los países son reformables o no, depende de la voluntad de la gente. En 1820, 1823, España es de los países más avanzados del mundo, o sea que, digamos, no, esto no tiene ningún sentido. Yo lo que pienso es de que hemos entrado en otra época y vamos a plantearnos temas que no se habían podido plantear en democracia nunca, ¿no? El problema es que la respuesta que se ha recibido por parte del Estado español es lamentable. Es decir, mandar a no sé cuántos policías al grito de "a por ellos", que "a por ellos" es el grito de Victoria Prego cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Esto hiere mucho, ¿no? Pero mucho. En vez de intentar encontrar una solución y que además los responsables sean Pérez de los Cobos, que se presenta voluntario en el cuartel de Yecla cuando el golpe de Estado de Tejero. El segundo de a bordo es un tío que asesinó por la espalda a un antifranquista que luego resulta que no era antifranquista. El tercero de la línea de represión en Cataluña es un tío que entra en un bar de mi ciudad, dispara y no se carga a un tío de milagro. Es decir, hombre, no sé, la contrapartida o la propuesta española tendría que ser algo un poco más sofisticado que esto. Claro, pero te lo planteaba porque la respuesta de la izquierda siempre ha sido federal. Y ha habido un momento en donde se dice, ya el federalismo no vale, ¿no? Y entonces se da el salto a posiciones independentistas. Sin embargo, Podemos como que siempre ha pensado que la solución seguía siendo federal y Podemos ha sido de alguna manera un factor de ruptura con el bipartidismo. Tú mismo planteas en el libro que pensar que Pablo Iglesias iba a ser vicepresidente hace 10 años era una utopía absoluta, es la expresión que tú planteas. Bueno, si realmente este cambio generacional y este nuevo momento permite pensar en serio soluciones federales, hay que irse al independentismo. Bueno, pero a ver, es que hay un problema, ¿no? Pablo Iglesias, que tú lo citas, vicepresidente del gobierno, le enfocan unas cámaras de televisión en su casa, se descubre y no dimite el ministro del Interior. Hombre, esto no, y no hay manifestaciones en ningún sitio. Esto desde la perspectiva catalana, que montamos una manifestación de 100.000 o 200.000 continuamente, no se entiende, ¿no? Es decir, que aquí hay un problema, yo creo, de análisis, y es que el neofascismo, que le llamo, que, a ver, es franquismo puro y duro al final, porque Pablo Casado se va a una misa de Franco, o sea, no, tampoco es que yo sea un teórico que avance cosas, ¿no? Yo creo que primero van por los independentistas catalanes, digamos, la acusación a los dos Jordis, que son personas de entidades asociativas que no tenían ninguna responsabilidad institucional, condenados a 8 o 9 años de cárcel, que es una cosa súper lamentable, ¿no? Bueno, después vendrán los otros. Es que, claro, un fascista no diferencia a un republicano catalán. Tú en tu libro planteas, ¿no?, que este Estado profundo rompe el Estado de Derecho con, ya digo, medios de comunicación de Madrid, guardias civiles vinculados a tramas fascistas, jueces con escaso compromiso democrático, van contra Podemos y también contra el independentismo
catalán. Yo creo que eso sí que Podemos lo entendió y por eso salió a defender siempre, ¿no?, a los presos catalanes diciendo cuidado porque lo que les hagamos a ellos luego nos lo van a hacer al resto de los españoles, ¿eh? No nos equivoquemos al respecto. Hay otro hecho también que creo que es relevante, tú lo planteas en el libro, cómo Cataluña durante mucho tiempo ha sido una vanguardia democrática. Es decir, que si uno lo compara con lo que se está convirtiendo una parte de Madrid, todavía no tienen mayoría, ¿no? Pero el hecho de que el Madrid de Ayuso tenga esos resultados no deja de tener que ver con que están aquí los medios de comunicación, las universidades privadas, los funcionarios, la cúpula del ejército, la cúpula de los jueces, las multinacionales, una serie de elementos que van construyendo un nacionalismo de nuevo cuño terrible que encuentra fuerza en disparar contra Cataluña. Pero yo planteo que el hecho diferencial español es Madrid, porque Madrid no se comporta como una gran conurbación urbana progresista. Santiago de Chile, una alcaldesa comunista, Barcelona Colau, en Ribó Valencia, un pakistaní laborista en Londres, etcétera, ¿no? En cambio Madrid, Almeida. Algo pasa en Madrid, ¿no? Y yo no sé exactamente por qué pasa esto, pero una reflexión tendríamos que hacer. Y no creo que lo que pase en Madrid es lo que pase en España. Yo creo que en España hay de todo, pero lo de Madrid es lo que requeriría un estudio más de cerca. Algunos errores de largo recorrido ha tenido la izquierda. Yo me atrevo a plantear uno, pero en el libro no lo planteo, y es la falta de sociedad civil articulada de izquierdas. Esto se lo cargó Franco y no ha habido conciencia de la reconstrucción de esto, ¿no? Y aquí hay la debilidad ante los ataques de la derecha a un gobierno de izquierda en España o en ayuntamientos, etcétera, ¿no? Yo creo que este es seguramente el déficit mayor. Y para decirlo con números y la gente me entienda, yo soy socio de Unión Cultural, ¿no? 180.000 socios que pagamos 70 euros como mínimo, que son como 13 millones de euros. Claro, la policía busca cómo se financia, pues ya yo os lo explico, pues la gente que pagamos esto. Si trasladamos una entidad que fuera Omnium por una España republicana, serían 1.100.000 socios, ¿no? Bueno, yo creo que si existiera esto, yo creo que sociológicamente esto existe, tú lo sabes, las encuestas que se hacen, si votaran los menos de 60 años en España, saldría la República seguro, ¿no? Bueno, yo creo que estaríamos muy cerca de la solución del conflicto territorial. El problema es que mientras existe este rey, esto es imposible. Y este fue un error del independentismo, de no ver la monarquía como, digamos, el jefe del principal obstáculo, porque no se hará un referéndum en Cataluña porque no se quiere que haga un referéndum en España, república, monarquía. Sí que es verdad que uno mira la historia de España desde el 19 y la monarquía no es solamente la jefatura del Estado, es el mando sobre el ejército, es el bipartidismo, es el centralismo, es la unión de Iglesia y Estado y es un capitalismo clientelar vinculado a la corte, ¿no? Y por tanto el rey es más cosas, ¿no? Y ser republicano es dinamitar contra todas esas cosas y de hecho la alternativa democrática siempre se ha puesto a la monarquía siendo republicana, al centralismo siendo federal, al capitalismo clientelar siendo socialista o anarquista o comunista, a esa unión de Iglesia-Estado siendo laicos o frente a ese bipartidismo siendo democrática, ¿no? Sin embargo, siendo de los que opinan que España siempre ha sido mal enseñada y mal aprendida, ¿no? y que nos cuesta mucho desde Madrid, yo lo he entendido desde muy tarde y tengo un abuelo catalán, pero en la lectura de Madrid, de las Castillas, de Andalucía, de Extremadura, siempre se ha construido esa imagen de que Cataluña, de alguna manera, construye su identidad frente al conjunto de España. Y eso ha dificultado mucho entender que la prosperidad simbólica también de Cataluña como nación nos beneficiaba al conjunto. Y quizá no ha ayudado mucho que tanto el Partido Nacionalista Vasco como Convergencia y Unión, cada vez que negociaban cuestiones vinculadas a las autonomías, lo hacían en términos de chantaje, porque el PSOE o el PP necesitaban sus votos, ¿no? Entonces eso ha generado una falta de pedagogía. Fíjate que ha sido Podemos quien ha ido por toda España, hablando de la plurinacionalidad, no ha ido fuerzas catalanas, ¿no? Claro, porque, bueno, forma parte del problema, yo te lo he dicho antes, es decir, Pujol tenía otros intereses, como se ha visto, otros intereses que yo nunca había soñado que fueran tan impresionantes.
Pero volviendo a lo del rey, yo creo que la izquierda española, el error fundamental que tuvo en la transición es, hombre, igual podía haber aceptado, porque no había más remedio, una constitución con una monarquía parlamentaria, pero no haber sacado como objetivo estratégico la consecución de la república y los valores republicanos. Porque cualquier obrero español sabía, aunque tuviera poca cultura, entre 1850 y 1939, que un proyecto de gobierno socialista, laborista, llamémoslo como quieras, potente en España, solo se podía conseguir en la República. No solo el tema territorial, también el tema tal, porque él forma parte de la inviolabilidad del rey. Lo que cubre es el IBEX 35, y esto lo vemos en el tema de las comisiones de la Meca, todo esto, ¿no? Una casi última cosa. La posibilidad de que gobierne el PP y Vox cada vez es más una realidad, que está ahí con el apoyo de ese Estado profundo y demás. ¿Se puede decir que el independentismo catalán ha despertado a la bestia del fascismo? Hombre, no existía, en todo el mundo hay un fascismo. No digo despertado, no creado. Bueno, ya, pero esto lo encuentro positivo, yo estoy muy contento. Es decir, Elías Canet, en Masa y Poder, acaba el libro diciendo, para parar el poder, lo que hay que hacer es mirarlo de hito a hito, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha hecho bien o mal desde Cataluña. Bueno, esto es lo que tendremos que hacer todos los republicanos de Cataluña y de España en los próximos tiempos si pasa el escenario que tú dibujas. Que Dios nos coja confesados. Que nos coja confesados. Sobre todo porque creo que, igual que les decía antes, la religión, los nacionalismos generan irracionalidades. No sé, por ejemplo, si Cataluña asumiría que le cercenasen parte de su territorio. Por ejemplo, un referéndum como Quebec, que Barcelona decidiera no irse del Estado español y se fueran las demás provincias. Y si eso no generaría también irracionalidades dentro de ese corpus independentista catalán. Ya, pero a ver, yo no soy nacionalista, he sido siempre antinacionalista. Pi Margall decía tradición pasada por el tamiz de la razón, ¿no? Y no nos podemos inventar sujetos políticos de la nada. Yo creo que esto es demasiado fácil. Yo creo que la historia nos enseña. Yo creo que, hombre, yo estaba a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos cuando estaba en el PSUC, el Partido Comunista de Cataluña, en la Juventud Comunista, la UJC, ¿no? He esperado 50 años a un referéndum. No sé si consideras que he tenido paciencia o no, pero yo considero que paciencia sí. ha habido, paciencia ha habido. Yo creo que le corresponde a España, nos corresponde a los republicanos de alguna forma volver a enamorar a Cataluña para que quieran compartir con nosotros el futuro, porque creo que por un lado confío en que nos va a ir mejor, tanto a los catalanes como al resto de los españoles, si no nos separamos, y sobre todo porque creo que el enemigo es muy poderoso, y luego creo que estamos muy entremezclados, y sigo pensando que no estremece igual un accidente en Sevilla a los catalanes que un accidente en Bélgica, ¿no? O sea, que hay una conexión que yo creo que eso se solventa de una forma federal. ¿Ha escrito usted un libro? ¿Has escrito tú una carta a un republicano español? Cerramos, mándanos a los republicanos españoles un telegrama, algo más cortito. Muy bien, a ver si en los próximos días, meses, años, intentamos encontrar una solución que favorezca el advenimiento de la Tercera República Española. Jordi Serrano, cartón republicano español, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Muchas gracias.